al espacio articular. Entonces, igualito la misma historia que la tendinitis, generalmente en niños, ¿no? Puede ser por vía hematógena, puede ser por inoculación directa, por un traumatismo, por una intervención quirúrgica, otra vez, iatrogénica, continuidad de una osteomielitis o celulitis próxima. Mira, todo lo que una celulitis puede causar. Es más frecuente en el adulto, pero las secuelas más graves es en los niños. Bueno, los niños tienen una artritis séptica en cadera y los dejan cojos, con un acortamiento, ¿no? Y pero en adultos es más frecuente, pero las secuelas más graves en niños, especialmente si afecta la cadera. La artrocentesis, pues si ustedes tienen una rodilla, yo me acuerdo en mi 30 años de estoy en el hospital de Mayo, un solo médico internista y una vez nomás, en esos 30 años, hizo su artrocentesis. Me llama, me hace de consulta y dice, no, ya hice la artrocentesis y ya salió el germen. Bueno, ¿cómo lo tratamos? Porque su antibiograma, de acuerdo a eso, pues el colega, ¿no? Pero está muy bien que lo hayas hecho. Como es positivo, entonces ahora vamos a la parte quirúrgica. Un lavado articular, una artrotomía más limpieza quirúrgica. Entonces, la artrocentesis para el diagnóstico, enviar un líquido al laboratorio para GRAM, cultivo y antibiograma. La resonancia magnética es costosa, pero su valor es limitado. O sea, no pedir, no nos pueden diferenciar entre artropatías inflamatorias infecciosas y no infecciosas. La radiografía también igualito que en la tendinitis es normal al inicio, ¿no? Entonces, solamente nos enseña o nos indica tumefacción de tejido blando, desplazamiento de bolsas, almohadilla de grasa, ensanchamiento de la masa articular. Eso sí nos puede indicar, ¿no? Por ejemplo, le duele la cadera a este niño, tómale una radiografía pelvis y le mides el espacio articular. Cuando hay presencia de líquido, este espacio, esta línea articular es mayor que el del otro lado, entonces, y le duele ese lado, es probablemente que sea una artritis séptica, ¿no? Eso sí nos ayuda. Los gérmenes recién nacidos, estafilococos, menores de 2 años, hemófilos influenzae, los adultos jóvenes, ¿no? Los adolescentes, los adultos jóvenes, gonorrea, ¿no? Los adolescentes, los adultos jóvenes, realmente en mi época decían, tal amigo es millonario. ¿Pero por qué millonario? Porque se contagiaba con gonorrea. Entonces le ponía su penicilina de 1 millón. Le decía millonario. Es de adultos jóvenes la medicina de gonorrea. Adultos mayores, la enfermedad monocócica, el Staphylococcus aureus, el 50% de la artritis séptica, mira, de adultos mayores. O sea, en la tercera edad. Staphylococcus aureus. Los drogodependientes, otra vez en la pseudomonas y gram negativos. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, salmonella. El tratamiento es lo mismo en los principios de NADE del año 84. Toda articulación se debe drenar de forma adecuada. O sea, todo absceso hay que drenar, pues es un chupo. Es un chupo, una infección de la articulación infectada es un chupo. Drena, ¿no? Se debe administrar antibióticos y reposar la articulación. Mira, hice esos principios de NADE, de hace siglo, hasta ahora no sirve. Entonces, el que sigue, a ver. La tuberculosis y después lo más frecuente. Entonces, ¿qué encuentros en el niño? ¿Qué más?
La tuberculosis osteoarticular. Ya saben ustedes, a revés de derecho es un problema, ahora ha aumentado. La tuberculosis no es un problema de salud internacional. Un tercio de la población sufre tuberculosis en el mundo, un tercio de la población mundial. Entonces, incidencia anual es de 8 millones, más que el COVID. El COVID, ¿cuánto dio? 3 millones. Pero la tuberculosis mira 8 millones, con una tasa de mortalidad de 3 millones. O sea que el COVID quedó chico, pero nos asustó más. Y ahora con la tuberculosis, que hay pacientes que están a nuestro lado. El aumento del número de pacientes inmunodeprimidos, VIH positivos, migración, ¿no? La migración de venezolanos a Perú, los de la África a Europa, ¿no? Entonces, la migración ha hecho que la tuberculosis vaya, aunque también todo el mundo hay tuberculosis, ¿no? Basta que tenga VIH, no interesa el poder económico que tenga. Si tienen VIH, tuberculosis, porque todos nacemos con el complejo de Congo. Desarrollo de microbacterias resistentes al tratamiento anti-TB. La malnutrición es aumentada. Bajo nivel socioeconómico, edad de menores de 5 años y ancianos, ¿no? Aumenta el número de trabajadores de salud expuestos a la enfermedad. Ahí en mi hospital, en un momento se han contaminado por tuberculosis internos, residentes, médicos, hoy un médico pediatra, neonatólogo. ¿Cómo me va a contagiar este niño? No, es que no te contagiado, lo que pasa es que no come bien. Encima, al final, la colega diabética ya tenía pues, un factor de riesgo también. Y residentes, ¿no? Que hacen dieta, están anémicas, ¿no? Las mujeres, no solamente en el hospital, en las universidades, conozco de las privadas, ¿no? Que había una chica que tenía su problema de bajar de peso, y hasta se caía, se rompía la muela, al final quedó desmuelada, anémica, ¿no? Y con tuberculosis, ¿no? Y teniendo medios económicos, aumento de salud de los jóvenes expuestos a la enfermedad. La tuberculosis osteoarticular, la que vamos a ver las clases de 1 al 3% de formas extrapulmonares, donde la columna ocupa el 50% y el 10% puede encontrar lesiones múltiples. La diseminación puede ser hematógena, linfógena, por continuidad de partes blandas, órganos y órganos vecinos. La hematógena, secundaria un poco primaria, ¿no? Lo más frecuente que sabemos es la milia, ¿no? La milia. Hay tuberculosis pulmonar, pero se produce en un momento la milia y se va a cualquier parte del cuerpo. En este caso se pega a la articulación o al hueso, ¿no? Entonces, secundaria a tuberculosis de ganglios y vísceras también, que llega al sistema musculoesquelético por vía arterial. Entonces, en la presentación articular, la forma de diseminación es por vía directa a través de los vasos subsinoviales y vía indirecta a través de los huesos subyacentes. Pero ¿cómo es que una persona tiene tuberculosis articular? La tuberculosis puede ubicarse, como ustedes saben, en la piel, se puede ubicar en la articulación, pero ¿cómo que llega? Pero doctor, si acá dicen que es hematógena, ¿cómo llega la tuberculosis a una articulación? Por las arterias sinoviales. La membrana sinovial es bastante irrigada. Entonces, a través de esas arterias es donde llega la articulación y vamos a encontrar tejido de articulación en la sinovial, con derrame articular y por último, erosión en el hueso,
toma una radiografía, ¿qué vas a encontrar? Mordida de ratón, ¿no? ¿Y qué formas hay de tuberculosis? Hay la articular, forma granulosa y forma gaseosa. La forma granulosa hay un equilibrio entre la lucha entre el organismo y el germen. En la gaseosa, que es la exudativa, predomina la acción tóxica del germen. El tejido se necrosa, o sea, produce también secuestros. ¿Ves? La tuberculosis, el VIH también produce secuestros. No se olviden. Entonces, los epónimos. Coxalgia. Coxalgia, doctor Coxalgia es un dolor de cadera. Perfecto, pero antiguamente coxalgia era sinónimo de tuberculosis de cadera. Eso ya lo hemos eliminado, pero hasta ahora utilizamos, es un tumor blanco, tuberculosis de la rodilla. Ahí en el hospital hay un paciente que tiene tuberculosis de rodilla, por si acaso, si quieren ir a verlo, está en San Pedro. San Pedro se llama la sala San Pedro. Entonces, hay un tumor blanco ahí, una tuberculosis de rodilla. Mal de Port es tuberculosis de la columna vertebral. Ureter con espina venosa, ¿qué es eso? Tuberculosis de la falange, de la mano o del pie, del metacarpiano o del metatarsiano. Entonces, ahí tenemos, mira, una tuberculosis entre la metástasis, probablemente la diálisis, tanto de peroné como de tibia. Existe en cualquier parte tuberculosis, no solamente es articular, sino a nivel de diálisis también. La espina venosa, ¿no? En toda la primera falange, ¿no? Bueno, entonces el mal de Port, absceso vertebral, produce una jiba. Acá tenemos una receta magnética. Después del tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Un acuñamiento de la argiva de L4-L5 con pisamiento del espacio intervertebral. La clave del diagnóstico es la demostración de la existencia del BK de un tejido o líquido del paciente. La resonancia magnética tiene su valor de ayuda en la fase temprana, donde podemos encontrar derrame articular o presencia de cuerpos libres calcificados. Ya ustedes saben que el GL-Expert, ¿no? Es la prueba de diagnóstico rápido para la tuberculosis y también nos mide la resistencia a la rifampicina, detecta la fase temprana. Entonces, es una prueba de PCR en tiempo real, ¿no? Automatizada, que utiliza un cartucho para detectar la presencia del BK y sus mutaciones, y asociadas a la resistencia a la rifampicina. ¿No? Ahí en el aparato, que ustedes lo han visto en medicina interna. Entonces, nos sirve para detectar, para diagnosticar tuberculosis y si tiene resistencia a la rifampicina. Tiene Expert. En el laboratorio, ¿qué encuentras? Anemia normocítica, normocrónica, pancitopenia, trombocitopenia. Te recuerdo los leucocitos normales, BSG, normal o puede estar elevada. Casi no hay ninguna característica, ¿no? Puede aparecer síndrome de selección inadecuada de la hormona antidiurética también. Y las pruebas cutáneas son falsos negativos. No son tienen para diagnosticar esta enfermedad, sin embargo, tienen tasas de falsos negativos de 20 a 30%. A la radiografía recién aparece a la cuarta semana. Son una reacción periódica y osteopenia. Y más tarde son analíticas, quistes subcondrales y erosiones. Entonces, un poquito tarde la radiografía, la cuarta semana todavía se hace positivo. Entonces, cuando uno ve una radiografía y sospecha de tuberculosis, hay una triada, ¿no? La triada de Femister. ¿Qué encontramos? Osteoporosis extra o yuxarticular, erosiones
y disminución del espacio articular. Entonces, ¿qué cosa es la triada de Femister? Por lo menos esto mínimo tiene que ver de la tuberculosis ósea, aparte de su epónimo, ¿no? Es osteoporosis yuxarticular, erosiones marginales y disminución del espacio. Osteoporosis, erosiones y disminución del espacio articular. A la tomografía, igual que en la tiroiditis, nos sirve para ver la fase destructiva. La resonancia magnética ayuda a detectar el engrosamiento, compromiso neurovascular, compromiso de tejido blanco. La biopsia confirma el diagnóstico, ya sea con aguja o cirugía abierta. Como ven, se observa tejido de granulomatosis o necrosis de calcificación. Y acá, ¿qué encontramos? La presencia de bacilo Koch se encuentra en menos de 20 a 30% de los casos, por ser pausis vacilar. Es bien difícil, con esto quiero decirle que es bien difícil diagnosticar una tuberculosis ósea, solo en un 20 a 30%. Tratamiento médico. El tratamiento médico, afortunadamente, el 90% se trata de forma conservadora y solo el resto, el 10%, llega a cirugía. Ya ustedes saben que el tratamiento de una tuberculosis es multidisciplinario: medicina interna, infectología, medicina física y rehabilitación, la unidad del dolor. El tratamiento quirúrgico no se recomienda en la fase inicial, a menos que el paciente tenga un absceso y requiera depilación. Artrotomía, en caso de que haya tuberculosis articular, sinovectomía, legrado del objeto óseo de las terminaciones articulares, legrado. Objeto, si yo no podría, primero lo que diría es una artrotomía más sinovectomía más curetaje. Entonces, los médicos antiguos decían: ¿cómo se cura una tuberculosis articular o una artrodesis? ¿Y qué significa artrodesis? Juntar para siempre una articulación. Y para que junte para siempre una articulación, tiene que botar todo hasta encontrar un tejido sano. Una vez que encontrar un tejido sano, juntan las dos partes y esa es la artrodesis, ¿no? Y ya conoce cómo se cura la tuberculosis articular con la artrodesis. Y es verdad, ¿no? Pero acá solamente le hacen su limpieza. Puede haber resecciones articulares, óseas, drenaje, explicación de abscesos, y lo que le digo, la artrodesis, y puede llegar a amputación. Pronóstico depende de la terapia médica instalada temporalmente, del hueso o de la articulación comprometida. Lo bueno es que el 90% de la tuberculosis ósea es tratamiento médico. Y para terminar, vamos a ver el día médico, que también es un poco corto, pero tiene que dominar esa clasificación. Dominen la clasificación nada más, porque eso yo siempre en el internado van a haber pies diabéticos, un montón, y por eso tienen que saber primero diagnosticar, ¿no? Les voy a preguntar nada más una clasificación y el modo de tratamiento. La clasificación, acá dice, desde el punto de vista académico, para entender la clasificación PEDIS-IPSA, ahora estamos en 2021, 2024, esta es la misma. Tenemos la escala de PEDIS 1, 2, 3 y 4. La 1 es una herida limpia, la 2 agarra piel y celular subcutánea. La 3, cuando ya hablamos 3, llegó a articulación y a hueso. Y 4, cuando hay una
infección generalizada más el 1, 2 o 3. Con cualquiera de ellos es infección generalizada. Depende entre 2 y el 3. El INSA se vería en la infección no infectado, grado 1, leve, grado 2, moderada, grado 3, grado 4, severa. Entonces, PEDIS te dice lo mismo, ¿no? El grado 1 de la escala PEDIS, úlcera o herida con ausencia de síntomas y signos. No hay INSA, no hay infección. Grado 2, toma, piel y cirrosis cutánea. Bueno, el tema ya lo complementa, ¿no? Con edema, el tema mayor de 5, pero menor de 2 centímetros. Hay edema, hipersensibilidad, calor, secreción purulenta, ¿no? Lo que llaman la tetraresensis, ¿no? Entonces ya hay pus en esta zona, pero solamente agarra piel y cirrosis cutánea. La infección es leve. La 3, cuando llega, toma piel, celular subcutánea, fascia, músculo, tendón, articulación, hueso. Absceso, necrosis, fascitis, toda la infección. Fascitis, bronquitis, osteomielitis, artritis séptica, ¿no? Entonces, todo eso es estrés. Y hay pus, ¿no? De cantidad moderada. Entonces, cuando, por ejemplo, el grado 2, hay una respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más el 2 se convierte en grado 4. El síndrome, la respuesta inflamatoria sistémica con el 3 también se convierte en 4, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, y INSA severa, ya está en sepsis, se va a morir el paciente, entra y traga. Igual, en inglés, de año ya 20. Entonces, la infección presente. Si están presentes 2 o más de los siguientes signos: edema local, eritema o celulitis, hipersensibilidad local, calor local, secreción purulenta. Entonces, la infección está presente tiene 2 o más de los siguientes signos. PEDIS 2, INSA leve, ¿qué significa? Infección local de piel, más tejido celular subcutáneo, ¿no? PEDIS 2. INSA leve, ¿no? Entonces se parece el tema mayor de 0.5, pero menor de 2. Todo esto es PEDIS 2, INSA leve. Hay escasa cantidad de pus. Si yo pongo infección local de piel, más tejido celular subcutáneo por el tema mayor de 2 centímetros, y el PEDIS 3, o que se entienda la fascia, músculo, tendón, vaso linfático, articulación y hueso, el PEDIS 3. Ya, su INSA es ya moderada, su grado de infección. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, miren, una temperatura menor de 36 grados, ya es una respuesta inflamatoria sistémica, mayor de 38 también. Frecuencia cardíaca mayor de 90 grados, perdón, de 90 por minuto, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 20 por minuto, o presión parcial de CO2 menor de 32. Miren, los respuestos recursibles pueden ser mayor de 12.000 o menor de 4.000. Mayor o igual a 10% de formas inmaduras. Entonces, ¿qué significa esto? El interno hace una interconsulta, el médico internista, con su interno mando al traumatólogo de emergencia y le dice, ¿para qué me da esta consulta? Para que me haga una limpieza quirúrgica del día 20. Ya, voy a ver al paciente. Entonces, el traumatólogo va y dice usted cuáles son los indicadores de emergencia, ¿no? ¿Qué diría usted? ¿Cuáles son los indicadores de emergencia? ¿Por qué me entrar a operaciones con un pie infectado? Ya sé que tiene pus. ¿Qué más?
Es urgente, es por emergencia. ¿De qué tal? ¿Cuáles son los indicadores nosotros? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, los indicadores de emergencia, para que yo lo pegue a un diabético, son los control de funciones vitales, nada más. Eso es lo que dice. Si está pegado, está en emergencia el paciente. Si los control de funciones vitales están bien, para que me llamen. Entonces, pero viene la verdad, ¿no? Quiero que lo pegues, control de funciones vitales normales. Pero si es que yo quiero exigir, doctor, mire, la temperatura es menos de 36 grados, la frecuencia cardíaca está más de 90, y la frecuencia respiratoria es más de 20, por eso es que estoy llamando, no por otra cosa. Y si quiere ver algo más, recuerde los cositos menos de 4.000, ¿no? O mayor de 12.000. Entonces, si tienen esos indicadores, son indicadores del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el PDI-4, ITSO severo, es cualquier lesión descrita anteriormente al síndrome de respuesta inflamatoria. La isquemia. Si hay isquemia, entonces, actualmente, por ejemplo, me llaman, ¿qué es lo que tengo que ver? Ya me voy de frente al pulso tibial posterior. Si tiene tibial posterior, pronóstico bueno todavía, pero si no tiene pulso de arteria tibial posterior, pronóstico es malo. Entonces se habla con el paciente, 50% que vaya bien en cirugía, 50% que termina en una amputación más alta. Malo, que vaya mal. Entonces la isquemia aumenta la severidad de infección, ¿no? Y puede manifestarse alguna vez por hipotensión, confusión, alteraciones ya de función generalizada. Tratamiento, rescate del pie, ¿no? La filosofía básica del tratamiento quirúrgico es el rescate del pie. Actualmente en otros países, como Colombia y otros países, llega un dedo cianótico, es una emergencia. Entra el cirujano cardiovascular a ponerle el stent. Así como cuando hay un infarto cardíaco, entonces entra el cardiólogo y le pone un stent en el corazón. Y ahora, pues, en otros países hay un dedo cianótico, entran a hacer la colocan el stent a nivel del hueco de la arteria poplítea, que por demás frecuentemente se llena de terón. Entonces, diabético no isquémico o isquémico. Si es no isquémico, celulitis o trata el médico internista. Absceso puede ser médico general, traumatólogo, cirujano plástico, cualquiera que sepa determinar la enfermedad del traumatólogo. El diabético isquémico, el cirujano vascular, dice reconstruible a angioplastia, depresión arterial, reconstrucción funcional. Si no está infectado, algo, si está infectado, debilitación o amputación. Si él dice no se puede reconstruir, no se puede cortar probablemente vaya a la amputación. Al rescate del pie, no hay que ser radicales en el tratamiento para evitar la propagación. Maximizar la vacunación del pie o de cualquier orgasmo durante el tratamiento. Miren acá. Viene ese pie, yo llegué con mi pie sano y terminé amputado. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero, ¿por qué no te cuidaste toda tu vida? Porque viene esta completa complicada. Acá, desde el rescate, al menos hay gente que quiere rescatar bien, porque en la época en que yo hacía accidente, hace 30 años, un dedo negro, amputación por encima de la rodilla, en el 80% amputación. 20% limpieza quirúrgica. Hace cuando llegó un médico anestesiólogo, como yo era P2, de la ganara, porque ya había importado ya los 4 dedos.
vino porque tenía un úlcera en el pie, era diabético, vengo un anestesiólogo. Fue donde el doctor Segarra, los médicos hacen junta médica y dicen, ¿no? Los traumatólogos que eran mis profesores, ya, de una vez arriba, encima de la rodilla, ya que no fastidie y que ya de una vez me van a estar cortando el bodaza. Esa era la conducta de aquella época. Entonces, el doctor Segarra, le decimos Segarrita, me llama y me dice: Raúl, te vas a encargar del doctor, cúrale sin tu pie, lo vamos a hospitalizar en cirugía plástica, porque la traumatología quería darlo, ¿no? Entonces, y ahí me puse a leer sobre el pie diabético. Ya hace 30 años, en otros países, ya no, el 80% era limpieza quirúrgica y solo el 20% iban a amputación. Entonces, eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Que el 80% vaya a limpieza quirúrgica y solo un 20% a la amputación o menos, ¿no? Entonces llega este pie con necrosis del primer dedo y el tercer dedo, un absceso, y en sala de operaciones se le desliga, ¿no? Y al menos se le dejan 2 dedos y se le salva, ¿no? El medio pie, el pie. Entonces, los principios de asistencia de la vasculitis es decisión, eliminación de hueso infectado, palanquectomía, metatacectomía, amputación de dedo, ovario o operación parcial. Si es absceso, drenar y debilitar, dejar abierto. Mi colega, en los recientes hasta hace medio año, lavaba y juntaba. Tenemos punto de apuntamiento, no habla de pocas puntos de apuntamiento, porque otra vez se puede llenar y se llena. Todo chupo tiene que estar abierto, todo chupo se revienta, no se vuelve a suturar, no se sutura. Déjalo abierto, no tengan miedo. Necrosis, necrotomía de piel, necrotomía de tendón, cuando está muerto el tendón y cuando está muerto el hueso. Este paciente llega a emergencia al hospital 9 de mayo, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Un paciente que no se controla, no recibe sus antidiabéticos o no le interesa controlarse, se complica, ¿no? Entonces, muchas veces tienen que entrar en amputación. Acá, miren, se trata de salvar todo, necrectomías, ¿no? Esta es la osteomelitis del pie, es polimicrobiana. ¿Qué es lo que haces acá? No puedes entrar, puretear. Ya en el pie diabético eliminamos, sacamos hacemos metatacectomías, palanquectomías, ¿no? Miren, amputaciones de los ovarios. El tratamiento debe ser multidisciplinario, trabajo en equipo, servicio de emergencia, y hay que respetar el pie diabético, ¿no? Entonces, lean sobre el pie diabético, hasta las preguntas están ahí escritas. Les voy a preguntar eso porque van a ver todos los días eso y la clasificación.